Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Si alguna vez quieres saber lo que se siente al tener el corazón parado, no por miedo, sino por una furia blanca y candente, intenta recibir una llamada de un hospital a 1300 kilómetros de distancia diciendo que tu hijo de 15 años fue encontrado solo en una parada de camiones sin cartera, sin teléfono y sin idea de cómo llegó allí. No soy un hombre violento, pero en ese momento, juro que podría haber roto la mandíbula de alguien con solo mirarlo. Mi nombre es Ricardo. Tengo 42 años. Soy padre soltero y vivo en Colorado Springs con mi hijo, Santiago. Él ha sido mi mundo entero desde que su madre falleció cuando él tenía 10 años. Cáncer. Fue brutal, rápido y dejó un cráter en nuestras vidas que hemos pasado años tratando de llenar. No soy perfecto, pero he hecho todo lo posible por criar bien a Santiago. Lo mantuve en buenas escuelas. Me aseguré de que siempre tuviera alguien con quien hablar y, lo más importante, le enseñé a nunca permitir que nadie lo tratara como si valiera menos. Pensé que lo estaba haciendo bien hasta que la familia empezó a interponerse. Verás. Esta es la cuestión. Vengo de una familia muy opinadora. Mi lado está mayormente disperso. Pero la madre de Santiago, Carla, tenía un enorme clan extendido de tipos cristianos devotos y tradicionales a quienes les encantaba recordarme que no estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Después de que Carla murió, mantuve un poco de distancia, pero nunca corté la relación por completo. Santiago merecía conocer a la familia de su madre. Incluso si eran un poco intensos, al menos eso me decía a mí mismo. Pero mirando hacia atrás, debería haber cerrado esa puerta hace años. La mayor espina en mi costado era su hermano, mi excuñado Gustavo, de 45 años, tan engreído como un vendedor de coches con una Biblia en la guantera y el tipo de persona que cree que se le debe respeto solo por aparecer. Siempre me había caído mal, incluso cuando Carla estaba viva, pero lo toleré. Era su hermano mayor y ella lo quería. Aguantaba sus pullas pasivo-agresivas sobre mi forma de ser padre, su falsa preocupación por lo blando que se estaba volviendo Santiago, sus constantes cumplidos a medias sobre lo limpia que estaba nuestra casa para ser un apartamento de soltero. Dejaba que se me resbalara, pero Gustavo era como una termita, silencioso al principio, invisible. Y de repente, los cimientos están desmoronando. Él vive en Texas con su esposa Sofía y sus 3 hijos, que varían entre ruidosamente odiosos y casi salvajes. Estudian en casa. Van a la iglesia 5 días a la semana y creen que las nalgadas no solo son bíblicas, sino obligatorias. Cada vez que visitaban, Santiago volvía de un momento de unión familiar, con alguna nueva inseguridad o una historia sobre cómo el tío Gustavo lo había regañado por todo. Desde no saber destripar un pescado hasta usar zapatos femeninos. Una vez, Santiago me dijo que Gustavo le quitó el teléfono y lo obligó a leer proverbios en voz alta durante 1 hora porque puso los ojos en blanco cuando alguien dijo la gracia. Esa fue la primera verdadera bandera roja. Lo confronté después de manera tranquila y directa. Le dije que agradecía que pasara tiempo con Santiago, pero que no estaba de acuerdo con sus métodos y quería que fuera más respetuoso con nuestros límites como padres. Gustavo se rió como si hubiera contado un chiste. Hermano, dijo, siempre con esa falsa voz de predicador, estás criando a un chico en un mundo de mujeres. Ese niño necesita disciplina. Necesita un hombre que le enseñe cómo funciona realmente el mundo. Estás demasiado cerca para verlo, pero un día me lo agradecerá. Quise golpearlo. En lugar de eso, dije, si alguna vez vuelves a hacer algo así, no lo verás en absoluto. Él solo sonrió y dijo, ya veremos. No hablamos mucho después de eso. Pasó 1 año sin mucho contacto. Santiago estaba prosperando. Se unió al club de teatro de la escuela. Comenzó a aprender guitarra e incluso consiguió su primer trabajo a tiempo parcial en una librería local. Se estaba convirtiendo en un joven reflexivo, divertido y emocionalmente inteligente. Sensible, claro, pero nunca débil. Hablaba cuando algo se sentía mal. Defendía a sus amigos. No dejaba que la gente lo pisoteara. Estaba orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. Pero entonces Sofía se puso en contacto esa primavera, diciendo que estaban planeando un retiro familiar de valores de verano con todos los primos en su rancho en Texas. Uno de sus hijos iba a cumplir 13 años y harían algún tipo de fin de semana de rito de iniciación. Invitó a Santiago. Dijo que sería una buena manera de reconectar con sus raíces. Santiago no quería ir. No lo culpé. Pero tampoco quise robarle la elección. Así que le dije que dependía de él. Lo meditó. Dijo que tal vez no sería tan malo. Extrañaba a algunos de los primos. Y creo que una parte de él quería darles otra oportunidad. Tal vez pensó que Gustavo se había calmado. No lo había hecho. Debería haber confiado en mi instinto. En el momento en que dejé a Santiago en el aeropuerto, algo se sintió extraño. Gustavo apenas me miró a los ojos. Sofía sonrió como una esposa perfecta de telepredicador. Santiago me abrazó fuerte y dijo, llámame todas las noches. De acuerdo. Prometí. Solo que no pude porque a los 3 días Santiago dejó de responder. Al principio pensé que estaba ocupado. Actividades, mala señal, tal vez simplemente divirtiéndose. Pero luego un día se convirtió en 2. Luego 3. Le envié mensajes de texto, llamé. Envié correos electrónicos, nada. Finalmente llamé a Sofía, quien contestó al segundo timbrazo con un alegre. Hola, Ricardo. Le pregunté si Santiago estaba bien. Oh, él está bien, dijo demasiado rápido. Ya sabes cómo son los niños. Probablemente solo perdió su teléfono. Pedí hablar con él. Hubo una pausa. Bueno, no está aquí en este momento. Salió con Gustavo y los chicos haciendo algunos ejercicios de cohesión de equipo. Ya sabes. Cosas de hombres. No me gustó eso. Ni un poco. Mi estómago se retorció y mi voz se endureció. ¿Dónde está mi hijo? Fue entonces cuando ella se puso a la defensiva. Dijo que estaba reaccionando exageradamente. Dijo que Santiago necesitaba ser desafiado, que Gustavo tenía todo bajo control. No supe nada de Santiago durante 2 días más. Y entonces recibí la llamada. Una enfermera de una pequeña clínica en Missouri me dijo que habían encontrado a un adolescente vagando en una parada de camiones, deshidratado y temblando. No tenía identificación,
pero recordaba mi número. Les dijo que se llamaba Santiago. Había sido abandonado allí, dejado por un hombre en una camioneta Ford, al que le dijeron que se las arreglara para volver a casa. La enfermera dijo que ahora estaba a salvo. Pero traumatizado, lo que sea que pasó, no estuvo bien, no podía respirar. Me subí a mi coche esa noche y empecé a conducir. Me tomó casi un día entero llegar a él. Cuando finalmente entré en esa clínica y lo vi acurrucado en una manta, aferrado a un vaso de sopa de papel como si fuera lo único caliente que quedaba en el mundo, casi me derrumbo. No lloró. Solo me miró con esa expresión vacía y cansada y dijo, pensé que me iba a dejar allí para siempre. No estaba hablando de un extraño, estaba hablando de Gustavo. Y fue entonces cuando supe que esto no iba a ser una llamada telefónica o una ruptura familiar educada. Esto era la guerra. Y iba a asegurarme de que Gustavo nunca olvidara lo que había hecho, pero tenía que ser inteligente, porque si lo atacaba a golpes, él se haría la víctima, retorcería la historia, haría que pareciera que Santiago estaba siendo dramático, que yo estaba reaccionando exageradamente. Usaría el gaslighting. Manipularía y se apoyaría en esa reputación de iglesia de más santo que tú, que había construido como una fortaleza. Así que comencé a indagar. Comencé a construir, y pieza por pieza, senté las bases para algo que no vería venir. Algo blindado, algo legal, algo público. Pero antes de todo eso, tenía que saber la historia completa de boca de Santiago, y cuando finalmente me contó lo que pasó en ese rancho, la sangre se me heló. Porque esto no se trataba solo de enseñar respeto, se trataba de control, se trataba de poder, y casi rompe a mi hijo. Esperé hasta que estábamos a mitad de camino a casa en algún lugar entre Kansas City y Denver. Antes de pedirle que me lo contara todo, no quise presionarlo, había estado en silencio la mayor parte del viaje, mirando por la ventana como si los árboles guardaran secretos que aún no podía decir en voz alta, pero a medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y las sombras se alargaban en la autopista, finalmente rompió el silencio. Papá, dijo, con la voz apenas un susurro. No solo me dejó, me obligó a salir de la camioneta. Dijo, si eres tan sabelotodo, puedes resolver la vida por tu cuenta. Apreté el volante más fuerte. Me dejó sin nada, sin dinero, sin teléfono. Ni siquiera agua. Dijo, los hombres de verdad no lloran y los hombres de verdad no mendigan. Tragué con dificultad. Mis nudillos estaban blancos. Pero me obligué a mantener la calma por el bien de Santiago. Sabía que, si dejaba que la rabia me dominara, él podría cerrarse de nuevo. Empieza por el principio, dije. Cuéntamelo todo. Tómate tu tiempo. Él lo hizo. Comenzó la primera noche que llegó a casa de Gustavo. Lo recogieron en el aeropuerto y apenas le dirigieron dos palabras en todo el camino hasta su rancho, sin charlas triviales, sin cómo has estado, solo Gustavo sermoneando a uno de sus propios hijos en el asiento delantero por olvidar ponerse un cinturón en el aeropuerto. Cuando llegaron, la maleta de Santiago se quedó en la caja de la camioneta durante la noche, cuando la encontró a la mañana siguiente. Los perros del rancho la habían orinado. Sofía lo regañó por dejar sus cosas tiradas. Primer error. Todo era cortar leña, manejar rifles, memorizar versículos sobre la obediencia y correr temprano por la mañana a través de campos llenos de arbustos espinosos. Santiago no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo físico, especialmente bajo el sol de verano de Texas, y cuando pidió un descanso después de cortarse el pulgar con el mango astillado de un hacha, Gustavo se rió en su cara. No hay descansos en la vida. Muchacho, dijo, ¿crees que el diablo te va a dar una caja de jugo y una siesta cuando las cosas se pongan difíciles? Santiago dijo que los chicos se rieron, todos ellos. Incluso los más jóvenes. No se le permitió llamarme. Gustavo afirmó que no había servicio celular, a pesar de que Santiago vio a Gustavo atender llamadas en el porche varias veces, cuando pidió usar el teléfono fijo. Sofía dijo que era solo para emergencias. Segundo error. En las comidas se sentaban en silencio a menos que se les hablara. Santiago una vez dijo la gracia demasiado casualmente, y Gustavo lo hizo repetirla 3 veces hasta que sonó más convencido. Luego lo hicieron lavar los platos solo esa noche como penitencia. Un día, Santiago intentó optar por no participar en un juego donde los chicos luchaban a ciegas en el barro. Simplemente no me sentía bien al respecto, me dijo. No parecía ser una unión. Sentía que estaban esperando herir a alguien, así que Gustavo lo señaló. Se burló de él frente a todos. Parece que el chico de ciudad tiene miedo de un poco de tierra. ¿Quieres sentarte con las mujeres a trenzar cabello en su lugar? Los otros se rieron, algunos nerviosos, otros con regocijo. Santiago sintió que la tierra se lo había tragado. Esa noche, Gustavo lo tomó aparte. Lo sentó en el granero y le dio la charla, pero no esa charla, no la sobre la pubertad o la responsabilidad. Esta fue sobre mí. Me dijo que me estabas criando mal, dijo Santiago, que eras demasiado blando, que me estabas convirtiendo en una de esas personas que piensan que los sentimientos importan más que la verdad, que necesitaba ser desmontado para ser reconstruido. Apreté la mandíbula. Dijo que eras un hombre débil, que mamá hubiera querido algo mejor. Eso dolió profundamente, pero seguí conduciendo, seguí respirando, dejé que Santiago hablara. Dijo que la gota que colmó el vaso ocurrió la mañana del 5.º día. Estaba harto. Intentó llamarme usando el teléfono de Gustavo mientras se cargaba en el mostrador. Gustavo lo atrapó a mitad de la marcación y perdió los estribos. No me golpeó, dijo Santiago, pero se acercó mucho. Me agarró el hombro y me empujó hacia atrás. Me dijo que no era un prisionero, pero que era un huésped y que los huéspedes no rompen las reglas de la casa. Dijo, aprenderías algo de respeto de una forma u otra. Esa tarde, Gustavo anunció que iban al pueblo a buscar provisiones. Le dijo a Santiago que lo acompañara. Santiago no pensó mucho en ello hasta que se detuvieron en una parada de camiones a 1 hora y media del rancho. Gustavo se detuvo en el extremo del lote. Apagó el motor y miró a Santiago con ojos muertos. No creo que entiendas lo que significa ser un hombre, dijo. Así que aquí tienes un curso intensivo. Luego le entregó a Santiago una copia desgastada de la Biblia, un billete de $5 y dijo, ¿quieres actuar como adulto? Averigua cómo volver a casa como uno. Luego se fue conduciendo. Así, sin más, Santiago se quedó allí durante 1 hora, sin creer que fuera real.
Luego 2. El sol comenzó a ponerse y un empleado de la parada de camiones lo vio sentado en la acera, conteniendo las lágrimas. Ella pidió ayuda. Tuvo tanta suerte de que fuera ella. Podría haber sido cualquiera. Cualquier cosa podría haber pasado. Para cuando Santiago terminó de contarme esto. Estábamos a solo 1 hora de casa. Tuve que detenerme. Salí del coche, caminé hacia la línea de árboles y grité. No palabras, solo rabia. Cuando regresé, Santiago me estaba mirando. Lo siento, susurró. No pensé, no, dije. No te atrevas a disculparte. No hiciste nada malo. Quería abrazarlo, pero me di cuenta de que estaba abrumado, así que simplemente me senté a su lado en el coche hasta que me pidió que siguiéramos. Esa noche, no dormí. Santiago se fue directo a la cama, acurrucado con el gato como si fuera un salvavidas. Me quedé despierto investigando cada ley, cada precedente. Cada caso donde algo así había sucedido. Ya no estaba simplemente enojado. Estaba concentrado porque Gustavo no solo había herido emocionalmente a mi hijo, sino que había abandonado a un menor. Eso era criminal, y más que eso, era personal. Y no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, llamé a la policía en Missouri. Luego llamé a un abogado de familia que conocí a través de un amigo. Luego llamé a la consejera escolar de Santiago y le pregunté si podía hablar con él sobre lo sucedido, obtener algún tipo de registro escrito. Cada movimiento que hacía me aseguraba de que estuviera documentado. Sofía intentó llamar 3 días después. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje de texto. Espero que Santiago haya llegado a casa salvo. Estábamos muy preocupados cuando se escapó. Escapó. Ya. Estaba manipulando la narrativa. Respondí con una sola línea. Su esposo dejó a mi hijo en una parada de camiones. Recibirá noticias de nuestro abogado. Ella no respondió, pero Gustavo sí. 2 horas después, recibí un mensaje de voz. Su voz era más tranquila de lo que esperaba, pero había un quiebre en ella. Como un pastor tratando de mantenerse firme frente a una congregación que acaba de verlo perder el control. Ricardo, mira, creo que ha habido un malentendido. Santiago necesitaba un poco de mano dura. Eso es todo. Los chicos de hoy en día no conocen la lucha. Estaba tratando de ayudar. Nunca quise que las cosas fueran demasiado lejos. No le devolví la llamada. En su lugar, guardé el mensaje. Santiago ya se estaba reuniendo con la consejera una vez a la semana. Me aseguré de que la escuela supiera lo que había sucedido y por qué podría parecer más retraído de lo normal. Fueron comprensivos. Sus maestros ofrecieron flexibilidad con las tareas. El director incluso le dio un número de un terapeuta juvenil con el que trabajaban. Mientras tanto, presenté un informe policial en Colorado. Luego hice seguimiento con las autoridades de Missouri y compartí la declaración completa de Santiago. Les di el mensaje de voz, los mensajes de texto, el nombre de la enfermera que me contactó por primera vez. Y luego comencé a pensar en el mundo de Gustavo, su verdadera debilidad, su imagen. No era solo un padre estricto, era un pastor juvenil, dirigía talleres, daba sermones sobre la protección de los niños. Estaba programado para liderar una conferencia de hombres de integridad ese otoño en una de las iglesias más grandes de su condado. Y algo me dijo que a la congregación le gustaría saber lo que él consideraba integridad, pero no iba a hacerlo público hasta tener todo en su lugar, hasta tener pruebas, y eso significaba una cosa más, conseguir que Santiago hablara en el registro, no a la policía, al menos no todavía, sino a otra persona, un mediador, un terapeuta, alguien que pudiera ayudarlo a procesar lo que había sucedido y verificar que hubo trauma, porque el caso que estaba construyendo no era solo por consecuencias legales, era por cada gramo de daño que Gustavo había causado. Pero justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Sofía apareció en mi puerta, sonriendo como si trajera galletas, y lo que dijo a continuación me estremeció hasta la médula. Casi no la reconocí al principio. Era temprano por la noche, una semana después de que Santiago hubiera comenzado la terapia, y yo estaba en medio de preparar la cena. Nada elegante, solo espagueti y pan de ajo. Santiago estaba arriba en su habitación, practicando una canción en su guitarra, algo suave y lento. Era la primera vez que escuchaba música en esa habitación en más de 2 semanas, y el sonido me hacía sentir cautelosamente esperanzado, como si las cosas pudieran comenzar a sanar. Entonces llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. No habíamos tenido visitas en días. Y no le había dicho a nadie del lado de la familia de Carla dónde vivíamos ahora. Una parte de mí había querido mantenerlos a distancia desde que todo sucedió. Pero cuando abrí la puerta allí estaba ella, Sofía, con un cardigan de color melocotón, una sonrisa forzada y sosteniendo una fuente de vidrio envuelta en un paño de cocina como si fuera una especie de ofrenda de paz suburbana. La pura audacia casi me quita el aliento. Ricardo, dijo dulcemente, ladeando la cabeza como si estuviera protagonizando una película de Hallmark. Espero no estar interrumpiendo. No dije ni una palabra al principio. Estaba demasiado ocupado asimilándola. El cabello recién peinado, las uñas brillantes, el collar de cruz metido en su blusa. Se veía arreglada, calculada, como si esta no fuera una visita espontánea en absoluto. Extendió la fuente, pollo y arroz. Pensé que a ti y a Santiago les vendría bien una comida casera. No la acepté. Mantuvo el brazo extendido por unos segundos más. Luego lo bajó lentamente cuando se dio cuenta de que no iba a fingir que éramos vecinos o amigos o algo menos que adversarios. En este punto, voy a decir esto una vez, dije. Tienes que irte. Su sonrisa apenas vaciló. Ricardo, vine a hablar. Tienes las cosas completamente equivocadas. Pensé que, si tan solo pudiéramos sentarnos. Tú y tu esposo abandonaron a mi hijo, la interrumpí con voz cortante. En una parada de camiones, en otro estado. Sin dinero, sin teléfono, sin forma de volver a casa. Su sonrisa falló entonces, solo ligeramente. Esa no es la forma en que sucedió. No. No me hagas gaslighting. Tengo la declaración de Santiago, el registro de llamadas de la enfermera, un mensaje de voz de Gustavo tratando de cubrir sus huellas. Los ojos de Sofía se desviaron por un segundo, pero se recuperó rápido. Estás dejando que Santiago te cuente una historia que se adapta a su versión de los acontecimientos, dijo, acercándose un poco más. Es un niño, Ricardo, y los niños exageran. Sabes que Gustavo no lo dejó en peligro. Estuvo cerca todo el tiempo.
solo tratando de enseñarle un poco de independencia. Eso no es enseñar, dije fríamente. Eso es abuso. La voz de Sofía se bajó a un susurro. Vas a destruir a esta familia por un malentendido. La miré fijamente. Ustedes la destruyeron en el momento en que se quedaron de brazos cruzados mientras su esposo traumatizaba a un chico de 15 años. Ella no respondió a eso. En cambio, miró por encima de mi hombro hacia las escaleras. ¿Está él aquí?, preguntó. Di un paso adelante y cerré la distancia entre nosotros. No te vas a acercar a él. Su cara finalmente se resquebrajó. Un destello de algo entre frustración y desesperación rompió su estudiada compostura. Ricardo, estás cometiendo un error. Nosotros, Gustavo y yo, pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero esta cruzada en la que estás va a ser contraproducente. ¿Crees que la gente se va a poner de tu lado por encima de un hombre respetado de la iglesia? Ahí estaba. No remordimiento. No culpa. Miedo. Miedo de que yo tuviera más poder de lo que ella pensaba. Miedo de que estuviera ganando terreno. Que la imagen que habían construido de la familia cristiana perfecta estaba comenzando a desmoronarse. No dije nada, simplemente cerré la puerta lentamente en su cara. Ella no volvió a llamar. En cambio, dejó la cazuela en el porche y regresó a su coche sin mirar atrás. No toqué la comida. La tiré a la basura en el momento en que se fue conduciendo. Esa noche apenas dormí. Seguí reproduciendo la conversación una y otra vez en mi cabeza, analizando cada palabra suya, la forma en que retorcía la realidad como una banda elástica, estirándola hasta que encajaba en la forma que le convenía. Pero algo más me molestaba. Algo en su tono, algo sobre la forma en que dijo pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Se sintió ensayado, como si lo hubiera dicho antes a alguien más. A la mañana siguiente, llamé a la consejera escolar. Me dijo que Santiago había estado tranquilo esa semana, pero cooperativo. Aún no había entrado en detalles completos sobre lo que sucedió. Solo fragmentos, pero dijo que estaba empezando a abrirse. Acordó poner en contacto a un terapeuta con licencia con experiencia en trauma y ofreció proporcionar una carta si los procedimientos legales avanzaban. Le di las gracias y colgué. Luego hice otra llamada a la prima de Carla, Rachel. Rachel y yo siempre nos habíamos llevado bien, incluso después de que Carla falleció. Ella vivía en Oregón y no veía mucho al resto de la familia, pero se mantenía el día con nosotros durante las vacaciones. Siempre había sido un poco la oveja negra, demasiado liberal, demasiado abierta, como Sofía dijo una vez, demasiado opinadora para ser una mujer piadosa. En otras palabras, mi tipo de gente. Cuando contestó, le pregunté directamente, ¿Sofía habló contigo recientemente? Ella hizo una pausa. Sí, lo hizo. Hace aproximadamente una semana. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Qué dijo? Rachel suspiró. Que Santiago tuvo algún tipo de crisis durante el viaje, que arremetió contra Gustavo. Huyó del rancho y se inventó una historia para cubrir sus huellas. Dijo que estaba siendo manipulado, que estabas, en sus palabras, convirtiendo a un niño con problemas en un arma contra su propia familia. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Está construyendo una defensa, murmuré. La voz de Rachel bajó. Ricardo, yo no le creí. Conozco a Santiago, te conozco a ti, pero creo que le está contando la misma historia a todos los que puede. Probablemente tratando de controlar la narrativa antes de que se corra la voz. Eso lo cambió todo. No era solo control de daños, era una campaña. Y luego Rachel dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa hasta el momento. Le envió una carta al pastor de su iglesia. Me congelé. ¿Qué tipo de carta? No sé el contenido, pero lo mencionó durante nuestra llamada. Dijo que se aseguraría de que la iglesia entendiera lo que estaba sucediendo antes de que las mentiras echaran raíces. Colgué y me senté en el borde del sofá, con el corazón latiendo con fuerza porque ahora entendía. No solo estaban tratando de barrer esto bajo la alfombra, estaban tratando de borrarlo, reescribirlo, pintar a Santiago como un adolescente rebelde e inestable y a mí como el viudo amargado que lo estaba envenenando contra la familia de su madre. Y sí, llegaban a la iglesia primero, si se anticipaban a la acción legal con mentiras cuidadosamente elaboradas, podrían arruinar nuestro caso. Así que me moví más rápido. Pasé los siguientes 2 días recopilando cada documento, cada mensaje, cada registro. Hablé con el empleado de la parada de camiones, la enfermera. Incluso logré obtener una copia de las grabaciones de vigilancia de la entrada de la clínica el día que Santiago fue llevado. Mostraba que entraba solo, desorientado, temblando, aferrándose a la Biblia que Gustavo le había dado. La marca de tiempo era 2 horas después de que Gustavo afirmara que lo dejó para un descanso corto. Esa grabación era oro. No probaría todo, pero respaldaba todo. Luego vino la traición que no vi venir. Estaba en el trabajo dando una clase en el Community College cuando recibí una llamada de la escuela de Santiago. La secretaria dijo que habían sacado a Santiago de clase. ¿Quién? Afirmó que estaba recogiendo a Santiago por una emergencia familiar. Mi visión se nubló. Nunca autoricé eso, espeté. Ella dudó. Llamamos a su número. Usted no contestó. Él dijo que estaba en la lista de contactos de emergencia. Lo había estado hace años, cuando Carla falleció, y yo quería que Santiago tuviera a la familia extendida en la lista por si acaso. Había olvidado actualizar la lista. ¿Dónde están ahora? Exigí. Ella me dijo que ya se habían ido. Colgué y conduje como un loco. Intenté llamar a Santiago. No contestó. Intenté llamar a Gustavo. Directo al buzón de voz. Llamé a la policía. Expliqué todo brevemente, con urgencia, y les di toda la información que tenía. La marca de la camioneta de Gustavo, el número de matrícula, la última dirección conocida. Llamé a la escuela nuevamente y les rogué que enviaran por fax el formulario de recogida que Gustavo había firmado. 10 minutos después llegó la firma, ni siquiera coincidía con su identificación. La había falsificado. Mis rodillas flaquearon cuando me di cuenta. Esto ya no se trataba solo de manipulación. Ya no se trataba solo de control narrativo. Gustavo se había llevado a mi hijo otra vez. Y esta vez no lo iba a soltar tan fácilmente. No conduje a casa. Conduje a la comisaría de policía más cercana. El oficial en la recepción me dio esa mirada cautelosa y de parpadeo lento.
Del tipo que dice que ha visto a 100 padres en pánico y aún no sabe si soy uno de los cuerdos. No grité, no caminé de un lado a otro, no lancé acusaciones. Deslicé la firma falsificada sobre el mostrador junto con una carpeta cuidadosamente impresa de cada documento que había estado compilando durante las últimas 2 semanas. La foto de Gustavo, la foto de Santiago, el número de matrícula de la camioneta. Las declaraciones de la enfermera, la empleada, el mensaje de voz de Gustavo, incluso la marca de tiempo de las imágenes de vigilancia. Señor, dije con calma, la voz temblándome solo un poco. Mi hijo fue sacado de su escuela sin mi consentimiento por un hombre que ya lo dejó tirado una vez cruzando fronteras estatales. Él no está autorizado. Y tengo pruebas. Eso captó su atención. 1 hora más tarde, estaba sentado en una sala trasera con un oficial de asuntos familiares presentando un informe formal por interferencia en la custodia. Hicieron llamadas al distrito escolar, a los servicios de protección infantil CPS, a la policía de Missouri. Confirmaron que la matrícula de Gustavo había activado una cámara de velocidad dirigiéndose al sur solo 20 minutos después de recoger a Santiago. Hacia Texas, mis manos no dejaban de temblar. Era como si las paredes de mi mente se estuvieran colapsando. Seguía imaginando a Santiago en esa camioneta otra vez, atrapado en silencio, demasiado asustado para hablar, siendo alimentado con mentiras sobre mí. Sobre sí mismo, ese calor opresivo de Texas subiendo como lo había hecho la primera vez. El paisaje seco y vacío, sin dónde correr. Y Gustavo, sonriendo al volante, tranquilo y cruel, predicando disciplina mientras le construía una nueva jaula. Esta vez no era una lección, esto era un secuestro, pero no lo llamaron así, al menos todavía no, no hasta que se aclarara el vacío legal. Las leyes de Colorado eran estrictas. Pero el hecho de que Gustavo estuviera en la lista de contactos de emergencia, aunque desactualizada, significaba que tomaría más que una firma falsificada presentar cargos criminales. Aún así, el oficial me dijo que habían emitido una alerta, Bolo, B11 Lookout. Dijeron que notificarían a la patrulla de carreteras a lo largo de la ruta Proverb de Gustavo, alertarían a las fuerzas del orden de Texas también, y se pondrían en contacto con los servicios de protección infantil allí. Los engranajes estaban girando, pero nada era lo suficientemente rápido. Para cuando llegué a casa, estaba oscuro. La casa se sentía fría y frágil. Subí a la habitación de Santiago y me quedé en el umbral, mirando la cama sin hacer, la guitarra en el soporte, la sudadera arrugada en el suelo, el olor de su champú todavía flotaba en el aire. Algo en ello me rompió. Me senté en su cama y lloré. No en voz alta, no con sollozos, sino en silencio. Los ojos me ardían, los hombros me temblaban. Las manos se me cerraron en puños como si pudiera golpear el dolor para que retrocediera si me esforzaba lo suficiente. No era solo que se había ido, era como se lo habían llevado. La traición, la precisión, la confianza que Gustavo debió tener para entrar a esa escuela, firmar un nombre que no era el suyo y marcharse sin miedo a las consecuencias. No fue el pánico lo que lo impulsó, fue el derecho. Creía que Santiago le pertenecía, que yo no importaba, que mi forma de ser padre era irrelevante, que su visión de lo que Santiago debería ser lo obediente, rudo, incuestionable, era más válida que la libertad de mi hijo o mis derechos como padre. Esa noche no dormí. Me senté en la habitación de Santiago durante horas, con mi portátil en el regazo, revisando cada ángulo del caso que pude encontrar. Me puse en contacto con grupos de apoyo, me uní a foros para padres que lidiaban con secuestros familiares, hice una lista, cada agencia, cada número, cada persona que se me ocurriera que pudiera tener un poder que Gustavo no anticipó. Ya no solo estaba reaccionando, estaba planeando, pero al día siguiente casi me rompe de nuevo. Recibí una llamada de Rachel. Ella había estado monitoreando las redes sociales de Sofía desde que todo comenzó, por si se le escapaba algo. Me envió una captura de pantalla antes de que habláramos. Era del Facebook de Sofía, una foto de Santiago sentado en una larga mesa de madera rodeado por los hijos de Gustavo, todos sonriendo. Delante de ellos había Biblias, velas y platos humeantes de comida. Santiago no estaba sonriendo, tenía la cabeza baja. Su cabello se veía húmedo, como si acabara de llegar de afuera. El pie de foto decía, agradecida de tener a todos nuestros chicos en casa de nuevo, reconstruyendo lazos familiares con fe y amor. Signo de número y la familia, SLO primero signo de número y LPLAN de iOS, no podía respirar. La voz de Rachel llegó a mi teléfono tensa por la rabia. Lo publicó públicamente. Ricardo. Ni siquiera lo está ocultando. Quería gritar. En cambio, me levanté, caminé a la cocina y me serví un vaso de agua, solo para mantener mis manos ocupadas. Mantuve el vaso contra mis labios para evitar que temblaran. Tenía que mantener la calma. Tenía que mantenerme concentrado. Estaban pintando una historia de que Santiago había vuelto a casa, que yo era el amargado, que esto era solo una reunión familiar saludable, sin mención de firmas falsificadas, informes policiales o paradas de camiones. Pero ahora sabía dónde estaba. El fondo de la foto era la cocina de Gustavo. Reconocí los gabinetes. Había ayudado a instalarlos hace 10 años cuando Carla y yo visitamos por Pascua. Tenía una ubicación, eso era algo. Envié la imagen a la policía, luego a mi abogado, luego al terapeuta con el que Santiago había hablado la semana pasada, quien inmediatamente lo señaló a los servicios infantiles, citando manipulación emocional y coerción en curso. Y entonces esperé. Las horas se arrastraron. Nadie había sabido nada de Gustavo. La patrulla de carreteras no lo había visto. La escuela reforzó sus protocolos de recogida y se disculpó profusamente. Pero eso no deshizo el hecho de que Santiago se había ido de nuevo. Esa noche, llamé a su teléfono solo para escuchar el buzón de voz. Su voz, todavía de 15 años, todavía tratando de sonar más seguro de lo que realmente era. Hola. Soy Santiago. Probablemente perdí mi teléfono otra vez. Deja un mensaje y te devolveré la llamada cuando lo encuentre. A menos que seas papá. Entonces sí, recordé limpiar la caja de arena. Sonreí, una sonrisa triste y rota. Luego le dejé un mensaje. Hola, amigo, soy yo. Voy a buscarte, ¿de acuerdo? No importa lo lejos, no importa cuánto tiempo, te prometo que no estás solo. Solo aguanta. Hice una pausa. Luego añadí, lo siento.
Nunca debí haberte dejado volver con ellos. Ahora lo sé. Colgué. Pasé el día siguiente llamando a iglesias. La iglesia de Gustavo, una cercana, cualquiera en un radio de 160 kilómetros que pudiera estar conectado con su familia. Al principio, la gente me ignoró, pero después de que solté algunas frases clave, interferencia en la custodia, documentos falsificados, informe policial presentado, algunas grietas comenzaron a aparecer. Una secretaria, una mujer mayor con voz áspera. Finalmente rompió el patrón. ¿Es usted el padre de Santiago? Preguntó con cautela. Sí, dije. ¿Sabe dónde está? Hubo una pausa. No puedo decirlo oficialmente. Pero ha habido algo de conversación. Algunas de las damas del grupo de oración están molestas. Dijeron algo sobre Gustavo manteniendo un chico en el rancho incluso después de que las autoridades llamaron. Me senté pesadamente en mi silla. Ellos lo saben. Ella suspiró. La gente habla, pero por aquí, la reputación lo es todo. Nadie quiere ser el que lance la primera piedra. Ya sabes, incluso si el objetivo se lo merece. Quise pedirle más, pero colgó antes de que pudiera. Aún así, confirmó algo importante. Gustavo no estaba ocultando esto por culpa. Estaba presumiendo, predicándolo. Probablemente llamándolo una historia de redención o de un niño sin padre traído de vuelta al rebaño. Santiago no solo estaba bajo llave, estaba siendo utilizado como un accesorio, como un sermón viviente. Volví a mirar la foto, la forma en que las manos de Santiago estaban apretadas sobre la mesa, el ángulo hacia abajo de sus ojos. La forma en que nadie parecía notar que no estaba sonriendo, y entonces noté algo más, un contorno débil cerca de la esquina superior derecha, una placa en la pared detrás de él, y se zoom. Decía, Hogar Juvenil Círculo de Gracia. Ya no era solo un rancho. Gustavo había registrado parte de su propiedad como un ministerio de rehabilitación juvenil de base religiosa. Lo había convertido en un campamento sin licencia y mi hijo estaba siendo retenido allí. Levanté el teléfono y llamé a CPS de nuevo, pero esta vez dije algo diferente. Esto no es solo un problema de custodia, dije, esto es un falso encarcelamiento bajo el disfraz de consejería religiosa. Mi hijo está siendo retenido en un hogar juvenil ilegal sin mi consentimiento, y puedo probarlo. Esta vez escucharon. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber predicho, era que Gustavo no había terminado. Ni siquiera cerca. Al día siguiente, recibí una carta, correo certificado, dirección del remitente, el Ministerio Círculo de Gracia. Dentro, un documento impreso, una petición de tutela de emergencia de Santiago. Firmada por Gustavo, cofirmada por un pastor, y acompañada de una declaración que afirmaba que yo era emocionalmente inestable, estaba manipulando a un niño en duelo y me negaba a apoyar el desarrollo moral de Santiago. Incluso había una declaración jurada firmada por uno de los ministros juveniles que afirmaba que Santiago había rogado quedarse en el rancho porque yo estaba envenenando su espíritu. Era una mentira. Todo era mentira. Y sin embargo, lo presentaron en un tribunal local de Texas. Si el juez lo concedía, incluso temporalmente, yo podría perder la custodia hasta una revisión formal, lo que podría llevar semanas o más. Me quedé mirando los papeles. Con las manos entumecidas, sentí que el mundo se estaba colapsando. Pero esta vez no me enfurecí, no grité, no lloré. Me levanté, caminé a mi escritorio y abrí mi portátil. Luego comencé a teclear porque si Gustavo quería una guerra, yo se la daría en silencio, con precisión. Y esta vez, no solo me llevaría a Santiago de vuelta, quería quemar todo el reino que Gustavo había construido, ladrillo a ladrillo. Mentira, mentira. Y el primer golpe vendría de alguien que Gustavo había subestimado más que a nadie. Yo no dormí la noche que recibí los papeles de tutela de emergencia, pero no estaba dando vueltas por la habitación ni revolcándome en el pánico. Esta vez estaba imprimiendo, organizando, resaltando, planeando. Al amanecer, la mesa de mi cocina parecía un centro de mando lleno de carpetas codificadas por colores, notas adhesivas, cronogramas, informes policiales, documentación escolar, mensajes de texto y capturas de pantalla. Tenía un hilo de correo electrónico con la consejera escolar, una declaración jurada firmada por la enfermera que atendió a Santiago por primera vez, una copia de las imágenes de seguridad de la clínica de la parada de camiones y ahora gracias a Rachel, una creciente lista de mensajes de las propias publicaciones de Facebook de Sofía que contradecían directamente las afirmaciones judiciales que Gustavo había hecho. Incluso encontré un estado que ella publicó 3 días antes que decía, Santiago está aprendiendo mucho aquí. Aunque es un poco terco, creo que finalmente está abriendo su corazón a nosotros de nuevo. Esa única frase hizo más daño al caso legal de Gustavo de lo que probablemente se dio cuenta. Porque Santiago está aquí probaba directamente que no estaba bajo mi custodia, y finalmente abriendo su corazón sonaba mucho a alguien que se estaba quedando en contra de su voluntad. La mentira se desenmascaró sola, pero no era suficiente con solo hacer agujeros. Necesitaba un martillo. Fue entonces cuando contacté a una abogada llamada Malisa Rains. Me la recomendó uno de los grupos de apoyo familiar con los que me puse en contacto en línea. Se especializaba en batallas de custodia interestatales, casos de abuso religioso y programas Jubel sin licencia. Tenía una voz tranquila, pero ojos agudos como alguien que se había sentado frente a depredadores con trajes a medida demasiadas veces. Después de que le envié todo, nos reunimos por su mesa tarde. Ella no parpadeó ni una sola vez durante toda la llamada. Este es el peor mal uso de la tutela basada en la fe que he visto en 5 años, dijo. Vamos a presentar una contrademanda. También vamos a notificar a la Junta Estatal de Licencias porque esta configuración del Círculo de Gracia. He visto este tipo de cosas antes. La mayoría colapsa incluso bajo un escrutinio leve. Asentí. ¿Qué necesitas de mí? Ella sonrió. Honestamente, ya has hecho la mayor parte del trabajo. Ahora, déjame terminarlo. Por primera vez en semanas. Exhalé, y a partir de ahí, las cosas se movieron rápido. Malisa presentó una orden de emergencia en Colorado ese mismo día, impugnando la petición de Texas y afirmando la custodia total bajo la jurisdicción de Colorado, dado que Santiago seguía siendo legalmente residente de Colorado. El juez local nos concedió una orden de restricción temporal contra Gustavo que le prohibía contactar a Santiago o sacarlo de la escuela nuevamente. Eso nos dio ventaja, pero el viento no se detuvo.
Allí, el Tribunal de Texas, gracias a la contrademanda a prueba de fuego de Malisa, puso en suspenso la petición de tutela pendiente de una investigación adicional. Luego, los servicios de protección infantil CPS de Austin se presentaron en el rancho de Gustavo 2 días después para un chequeo de bienestar no anunciado, y adivina qué encontraron. 12 chicos, solo 2 eran hijos de Gustavo, el resto, niños de hogares con problemas, malas influencias, padres blandos y ciudades sin fe. Algunos de los niños habían estado allí durante meses, sin permisos, sin personal médico, sin credenciales de consejería registradas, sin rastro de papel. El ministerio de Gustavo era un campamento de terapia de conversión ilegal que se hacía pasar por un hogar juvenil cristiano, y ahora estaba bajo investigación completa. Me llamaron al día siguiente para decirme que Santiago estaba siendo puesto bajo custodia protectora hasta que pudiera ser devuelto de manera segura a través de las fronteras estatales. Lloré cuando escuché su voz, sonaba cansado, frágil, pero cuando la trabajadora de CPS le entregó el teléfono y me escuchó decir su nombre, soltó un pequeño y tembloroso aliento, como si lo hubiera estado conteniendo desde el momento en que Gustavo lo recogió de la escuela. Papá, susurró, estoy justo aquí. Amigo, su voz se quebró, no le creí, lo juro, simplemente, no pude salir. Lo sé, dije, ya no tienes que hacerlo, se acabó. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, ¿puedes venir a buscarme? Ya estoy en camino. Hice el viaje desde Colorado Springs hasta el centro de Texas sin parar. 15 horas, 2 paradas de gasolina. Sin dormir. Llegué al estacionamiento de la oficina de CPS a las 7:30 am, 30 minutos antes de que abrieran. A las 9 estaba abrazando a mi hijo. Se veía diferente, más pálido, más delgado. Sus ojos se movían rápidamente cuando se movía, como si todavía esperara a medias que alguien lo agarrara y lo arrastrara de vuelta a un granero para rogar que se le quitara la rebelión. Pero en el momento en que me vio, sus piernas se movieron antes que sus pensamientos. Corrió a mis brazos como si tuviera 5 años otra vez y acabara de despertar de una pesadilla. Y lo abracé con fuerza. Te tengo, susurré. No te volverán a tocar, nos quedamos en un hotel esa noche. Pedimos pizza grasosa y vimos viejos episodios de Mythbusters bajo las sábanas como si nada hubiera pasado. Apenas comió, pero sonrió una vez cuando hice una broma sobre que Gustavo probablemente le daría la mano al diablo si venía con una donación a la iglesia. A la mañana siguiente, llamé a Malisa y le dije que Santiago estaba a salvo. Ella dijo, bien, porque es hora de que lo hagamos público. Y fue entonces cuando la marea realmente cambió. Malisa redactó un comunicado de prensa cuidadosamente formulado, sin nombrar a Santiago directamente, pero describiendo el caso por completo. Lo pasó primero a las noticias locales. Solo un pequeño artículo en línea sobre un ministerio juvenil de base religiosa bajo investigación por detención ilegal de menores, pero el titular explotó porque no se detuvo allí. Resulta que otro padre vio el artículo y reconoció el nombre Círculo de Gracia. Su hijo había pasado 6 semanas allí el año anterior y regresó a casa con ansiedad severa y problemas de sueño. Pero nunca habían presentado una queja porque no creían que nadie les creería. Ahora tenían una razón para hacerlo. Luego se presentó un tercer padre y un cuarto. Al final de la semana, 7 familias separadas habían contactado a Malisa. El imperio de Gustavo se estaba desmoronando. Intentó controlar los daños. Por supuesto, afirmó que todo fue un malentendido, que su reputación estaba siendo manchada por mentiras seculares, que Santiago había sido rescatado, no secuestrado, pero Malisa ya había enviado cartas de cese y desistimiento a cada miembro de la junta directiva de la iglesia. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo notable. Cuanto más hablaba Gustavo, más personas veían a través de él. Sus sermones se hicieron más silenciosos. Su círculo de simpatizantes se redujo. Y un domingo por la mañana, Rachel me envió una foto. Gustavo de pie frente a una congregación casi vacía, sosteniendo un micrófono con ambas manos como si temiera que se desmoronara si lo soltaba. El pie de foto decía, 6 familias dejaron la iglesia esta semana. Ahora está mendigando. No voy a fingir que todo se curó de la noche a la mañana. Santiago luchó, se encogía cuando las puertas se abrían demasiado rápido. Odiaba los ruidos repentinos, no pudo soportar el olor a humo de leña durante meses. Pero la terapia ayudó. Su consejera fue paciente, amable y le dio espacio para recuperar su voz. Comencé a trabajar desde casa más a menudo. Hice tiempo para largas caminatas. Nos reincorporamos al teatro comunitario juntos. Incluso si Santiago no quería audicionar todavía, ayudó con el diseño del escenario y las luces. Lo vi reír con el equipo detrás del escenario una noche y casi me derrumbó de nuevo. Pero esta vez de alivio, estaba regresando, y yo ya no era solo su protector. Me estaba convirtiendo en una voz para otros padres. También Malisa me preguntó si estaría dispuesto a hablar en un panel sobre ministerios juveniles sin licencia y los peligros de la coerción religiosa. Acepté nerviosamente. Hablar en público no es lo mío, pero cuando se lo dije a Santiago, sonrió, realmente sonrió por primera vez en semanas. Solo no uses ese suéter que siempre usas cuando estás nervioso, dijo. No me pongo nervioso, mentí. Puso los ojos en blanco. Lo usas en cada temporada de impuestos. A ambos reímos, y en ese momento me di cuenta de algo más. Esto ya no era solo venganza. Esto era resiliencia. Habíamos sobrevivido a algo horrible, pero no nos estábamos escondiendo de ello, lo estábamos utilizando, y pronto todo llegaría a un punto crítico porque Gustavo había sido citado a comparecer, y se había fijado una fecha para la audiencia. El tribunal finalmente vería la verdad, y el hombre que intentó romper a mi hijo estaba a punto de ser roto por el mismo sistema que pensó que podía manipular. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba, no físicamente, solo estéril, como si al aire mismo no le importara quién ganara o perdiera. La justicia no era cálida, era indiferente. No le importaba que Gustavo soliera rezar antes de cenar o que Santiago todavía se encogiera cada vez que escuchaba botas en suelos de madera. No le importaba que yo no hubiera dormido bien en semanas o que Malisa mantuviera un termo de acero con café negro a su lado como si fuera una armadura. Pero eso estaba bien, porque a mí sí me importaba. Y había construido un caso tan hermético que podría sofocar una mentira antes de que saliera de los labios de Gustavo. La audiencia fue programada como un procedimiento conjunto para revisarla
tutela de emergencia que Gustavo había presentado en Texas, nuestra contrademanda en Colorado y los hallazgos preliminares de la investigación de CPS. Melissa me dijo que Gustavo había presionado por una audiencia privada, intentó alegar sesgo mediático e interferencia emocional de la influencia secular. Pero el juez lo denegó. Bien, que el mundo lo escuchara. La sala del tribunal era pequeña pero estaba llena. Algunos reporteros locales, representantes de CPS, una consejera que había trabajado con Santiago, incluso Rachel, que voló solo para sentarse en la segunda fila y mirar fijamente a Sofía como si sus ojos pudieran derretir acero. Gustavo se sentó en la mesa de la defensa con un traje azul marino apagado que parecía no haber sido hecho a medida en una década. Sofía se sentó a su lado, luciendo más delgada y frágil que antes. Probablemente por ver implosionar su círculo social. Santiago no estaba presente. Todos habíamos acordado que era mejor para su recuperación emocional evitar la confrontación directa, pero su testimonio estaba presente, grabado a través de una declaración jurada firmada tanto por su terapeuta como por su consejera, y cuando Melissa lo presentó como evidencia, lo hizo con la compostura de alguien que desliza un cuchillo entre placas de armadura. El abogado de Gustavo, un tipo estirado con un traje gris de 3 piezas que parecía haber salido de un lote de autos usados, intentó objetar. Relato no verificado de un menor, argumentó. Melissa se inclinó hacia adelante. Verificado por 2 profesionales con licencia, su señoría, y corroborado por formularios de admisión médica. Declaraciones de testigos y evidencia fotográfica. El juez levantó una ceja ante la objeción. Objeción desestimada. Primera falta. La estrategia de Melissa fue simple. No perder el tiempo con las apelaciones emocionales. Dejar que los hechos lo sepultaran. Expuso la secuencia de eventos con precisión quirúrgica. Gustavo falsificó una firma en un formulario de recogida escolar. Gustavo transportó a un menor a través de fronteras estatales sin consentimiento de los padres. Gustavo operó un programa juvenil sin licencia en propiedad privada, ofreciendo corrección de comportamiento bajo doctrina religiosa. Múltiples otras familias corroboraron experiencias similares, muchas involucrando coerción y comunicación restringida. El llamado círculo de gracia no era solo ilegal, era peligroso. Y luego puso el mensaje de voz, la voz de Gustavo. Tranquila pero quebrándose. Creo que ha habido un malentendido. Santiago necesitaba un poco de mano dura. Nunca quise que las cosas fueran demasiado lejos. La sala se quedó en silencio. Eso no era disciplina, era una admisión. Luego vino el golpe final, la carta que Sofía envió al pastor alegando que Santiago huyó y tenía inestabilidad emocional. La marca de tiempo antes de que CPS lo encontrara deshidratado en una parada de camiones. Un día entero antes de que siquiera supieran que estaba a salvo. Segunda falta. El abogado de Gustavo se apresuró, tratando de pintar la historia como un desacuerdo familiar exagerado. Melissa le hizo una pregunta. ¿Es su defensa que Ricardo, un padre soltero, sin informes previos, con un acuerdo de custodia total y un historial impecable, abandonó intencionalmente a su hijo solo para molestar al hermano de su difunta esposa? El abogado tartamudeó. Bueno, lo que estamos diciendo es que es posible que el niño malinterpretara eso. Ella lo interrumpió. También es posible que su cliente construyera una casa de mentiras y la envolviera en una Biblia. Objeción sostenida. Pero el punto estaba claro. Tercera falta. Cuando Gustavo fue finalmente llamado al estrado, se veía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Su voz seguía siendo suave, ensayada, pero había perdido el ritmo. Su tono se quebró cuando se le preguntó por qué Santiago no tenía forma de contactar a su padre durante su estancia. Necesitaba espacio del mundo, o de su padre. Yo estaba tratando de protegerlo al dejarlo en una parada de camiones. Eso fue todo. Eso fue todo. El juez lo excusó. Se dirigió a la sala y hizo una declaración que nunca olvidaré. Esta no es una cuestión de fe o valores familiares. Esta es una cuestión de poder. Y este tribunal no recompensa a quienes abusan de él. El mazo cayó. La custodia total me fue devuelta. Gustavo fue despojado de cualquier reclamo legal sobre Santiago. Se abrió una investigación formal sobre el círculo de gracia a nivel estatal. Y lo más satisfactorio de todo, el juez ordenó a Gustavo pagar daños y perjuicios para cubrir la terapia de Santiago y los honorarios legales. Se acabó. Pero yo no había terminado, porque la venganza no siempre es ruidosa. A veces es un susurro en una habitación tranquila. A veces es el clic de un correo electrónico que se envía. Una semana después de la audiencia compilé todo, transcripciones judiciales, informes de CPS y ese mensaje de voz, y los envía a todos los boletines de iglesias, grupos de vigilancia de padres y foros de educación cristiana en los que Sofía había aparecido alguna vez. Sin comentarios, sin opinión. Solo los hechos. Y los hechos hablaron más fuerte que cualquier sermón que Gustavo hubiera dado. Uno por uno, sus seguidores se desvanecieron. Cancelaron compromisos para hablar. Los patrocinadores se retiraron. La página del Ministerio Juvenil se puso oscura. El cartel del Círculo de Gracia fue retirado. Rachel me envió una foto del tirado de lado en un parche de hierba alta, la madera deformada por la lluvia. Poético, escribió. No me regocijé, no publiqué, no dije una palabra públicamente, porque la verdadera venganza es saber que se despiertan cada mañana con el recuerdo de lo que perdieron, sabiendo que el imperio que construyeron sobre el control y la manipulación colapsó bajo el peso de un padre que simplemente se negó a ceder. Y Santiago está sanando, lenta y bellamente. Todavía va a terapia, todavía tiene pesadillas a veces, pero se está fortaleciendo. Cocinamos juntos ahora. Salimos a caminar. Está aprendiendo a conducir. Su risa está empezando a sonar como antes, completa, sin reservas, fuerte. Una noche, unas semanas después del juicio, me preguntó, ¿crees que la gente como Gustavo cambia alguna vez? Pensé un rato, luego dije, no lo sé, pero no tienen por qué hacerlo, porque ya no pueden controlar tu historia. Él asintió, y esa noche, durmió sin la luz de noche encendida por primera vez en meses. 6 meses después, Santiago estaba de pie en un pequeño escenario de teatro con una espada de utilería en una mano y un guión arrugado en la otra. Aún no estaba actuando, estaba dirigiendo. Su club de teatro escolar lo había elegido como director estudiantil para la obra de invierno, una versión cómica del Rey Arturo.
Y se había entregado a ello con una concentración que no había visto en mucho tiempo. Estaba delegando la construcción del set, entrenando la entrega de líneas, incluso manejando la cabina técnica como un profesional. Me senté en la primera fila durante el ensayo, observándolo gesticular salvajemente con esa espada de utilería, diciéndole a uno de los otros chicos, no, cuando dices te atreves a desafiar a la corona, tienes que sentirlo. Piensa en Gustavo. Luego hizo una pausa. Se giró hacia mí en la audiencia con una sonrisa de suficiencia y dijo, lo siento, demasiado pronto. Me reí. Ambos lo hicimos. Se sintió como un ciclo completo. Pero el verdadero final llegó un domingo nublado de abril. Estaba tomando café en el porche cuando vi que el camión de correo se detenía. En nuestra acera, el conductor me entregó un sobre grueso, sin dirección del remitente, pero el sello oficial del tribunal estaba impreso en la esquina. Mi pecho se tensó, pero cuando lo abrí, vi las palabras que había estado esperando. Fallo final, interferencia en la custodia, culpable. Operación de una instalación residencial infantil sin licencia, culpable. Falsificación de documentación escolar, culpable. Declaraciones falsas en la petición legal, culpable. El resumen completo del juez tenía 7 páginas, pero un párrafo se destacó. Lo leí 3 veces antes de que el peso de ello realmente me calara. El tribunal considera que las acciones del SIN y el Gustavo L. son deliberadas, coercitivas y violatorias de las leyes estatales y federales. Su conducta constituye un grave uso indebido de la autoridad espiritual y la confianza familiar. Por la presente, es sentenciado a 18 meses de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, evaluación psicológica obligatoria y se le prohíbe establecer, operar o afiliarse con cualquier programa para jóvenes por un mínimo de 10 años. Sofía tampoco se salvó, aunque evitó cargos criminales. Fue multada por obstrucción y recibió una demanda civil de otra familia que se había unido a nuestro caso después de que se difundieran las noticias. La última vez que supe, se mudó con su hermana a Alabama. Su matrimonio, según Rachel, estaba fracturado sin posibilidad de reparación. En cuanto a Gustavo, se desvaneció del púlpito de la comunidad del mismo lugar que una vez gobernó como un rey santificado. Su iglesia lo destituyó discretamente. Citando diferencias de filosofía, el sitio web de su ministerio fue dado de baja. Sin disculpas, sin declaración, simplemente se fue. Y nunca volví a hablar con él. No lo necesitaba, porque la venganza, al final, no se trataba de rabia, no se trataba de gritar en la corte o regodearse en línea, se trataba de recuperar el control, restaurar la verdad. Asegurar que Santiago supiera sin la menor duda que nadie tenía derecho a definir su valor o robarle su voz. Y ganamos en silencio, por completo. Ahora la voz de Santiago resuena en los pasillos de la escuela y sobre las mesas de la cena. Tiene 17 años ahora. Su cabello es más largo. Su sonrisa más rápida. Toca la guitarra como si estuviera contando una historia con cada nota. Está solicitando ingreso a universidades. Quiere estudiar psicología. Tal vez trabajar con niños que han pasado por un trauma. Quiero ser el tipo de adulto que yo necesité, me dijo una vez. Asentí y dije, ya lo eres. Una tarde después del ensayo, nos sentamos en el estacionamiento bajo un pálido atardecer, con su sudadera con capucha sobre la cabeza y sus zapatillas golpeando el salpicadero. De la nada, dijo, ¿crees que mamá estaría orgullosa? Lo miré, más alto que yo ahora, con la mandíbula más marcada, pero todavía con esa misma maravilla juvenil detrás de sus ojos. Y dije la verdad. Sí, estaría orgullosa de ti por sobrevivir, por levantarte, por convertirte exactamente en el tipo de hombre que ella siempre esperó que fueras. No lloró, solo asintió, y por primera vez vi paz en su expresión. No alivio, no calma temporal. Paz, paz real, inquebrantable, ganada. Y supe en ese momento que nuestra historia no terminaba con venganza, terminaba con libertad.